Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En este día tenemos un tema muy interesante, pero yo quiero hacer, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, crear un cierto contexto del tema que vamos a conversar hoy, porque tiene mucho que ver con esto. Como ustedes saben, la película Son of Freedom se estrenó finalmente en Latinoamérica y está acá en República Dominicana. Estuvo por acá en la gala de presentación Tim Ballard, que es el personaje en quien se centra esta película. Todo lo que él ha hecho hasta la fecha. Decir que ya él había trabajado acá en República Dominicana, tiene unos 20 años trabajando en República Dominicana, en la Operación Cartel, ya yo creo que fue. Y según estaba contando, fue a algunos espacios en sus operaciones, pues han rescatado junto con el Ministerio Público y la policía unos 300 niños. Y realmente esto ha sido un gran acontecimiento. La película fue un éxito en Estados Unidos y sigue cosechando éxitos en Latinoamérica. Y hoy queremos tratar este tema con una experta, que es el tema de la trata y el uso de personas en los cuales se involucran en gran forma un número muy elevados en lo que es la trata de niños. Y para esta mañana tenemos acá a nuestra querida invitada, que la tenemos precisamente para hablarnos de este tema en esta mañana en Perspectiva, a Natalia Asmar. Buenos días, bienvenida a Perspectiva. Buenos días, Francis. Buenos días a todos los que escuchan hoy. Siempre me gusta agradecer la oportunidad de poder alzar la voz por los que no pueden, por los que se le ha quitado ese derecho, con la maldad que hoy existe en el mundo. Bueno, aquí estamos. Espero de verdad que todo lo que podamos conversar sea no de provecho, sino que mueva corazones a que sigamos en este combate que es tan grave. Así mismo. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de lo que has hecho en este campo, en tu vida profesional, laboral. Bueno, mira, yo fui gerente senior de una organización que se llama Misión Internacional de Justicia. Es una organización global que trabaja en el mundo diferentes delitos, pero aquí en República Dominicana trabajamos, o se trabajó, porque ya no está en República Dominicana, en el combate de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas para esos fines. Hoy estoy como consultora de ello aquí en el país, trabajando específicamente con las redes sobrevivientes que se creó hace 2 años. Es la única red que hay en Latinoamérica de sobrevivientes de trata y yo estoy trabajando para la sostenibilidad de esta red y lograr que otras organizaciones o el Estado la asuma y le siga dando apoyo. Sí. Sabes, en el día de ayer, como te comentaba en off, yo me apersoné junto con mi esposa al cine para ver la película sobre Tim Ballard y esta situación de la que estamos hablando de trata de niños. Y ¿sabes una cosa? ¿Cómo yo salí? Yo salí de cierta manera un poquito decepcionado y al mismo tiempo feliz. Decepcionado porque no pude verla, lamentablemente. El motivo, y por lo que salí también feliz, estaba llena la tanda de esa hora. Full. O sea que lamentablemente no pude ver la película. Quiero ir a verla de todas maneras, hacer otro intento. Pero nos alegramos bastante del apoyo masivo que le está dando, yo supongo que el pueblo cristiano en gran mayoría, aunque nos gustaría que todo el que es padre, Natalia, todo el que es padre debe ver esta película. ¿Tú la viste? ¿Qué sensación, qué sentiste con ella? Mira, déjame decirte que no solamente todo el que es padre, yo creo que todo el que respira debe ir a verla. Porque aunque tú no seas padre, tú tienes un hermano, tú tienes un primo, conoces a alguien y concientizarnos de una realidad que en general nadie la quiere ver es muy importante. Porque lamentablemente, y aunque nos duela y aunque sea feo, existe la trata, existe la explotación y necesitamos que todos estemos conscientes y alcemos la voz. Porque si no alzamos la voz, ¿quién lo va a hacer? Mira, yo me perdí un chin, Francis. ¿Cuál fue la pregunta original? ¿Qué sentiste al verla? Mira, para mí fue una mezcla de muchos sentimientos. Sí. Yo creo que
Sí, como madre te toca una fibra muy, muy grande, pero no es un tema ajeno para mí, porque como comentaba antes en mi trabajo, yo trabajaba directamente con sobrevivientes rescatados de este tema, y para mí lo que vi en la película no es nada nuevo, no es nada que no existía, sino es una realidad que ha sido palpable en mi vida. Y el dolor que a mí me dio fue, wow, Dios mío, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Cómo podemos llegar a que la gente comprenda que existe? ¿Cómo podemos llamar a las autoridades para que este combate se continúe? Que se pongan más recursos, o sea, muchas cosas. Y la verdad que yo pasé 4 días como, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué más hago? Y bueno, me llamaron a otro programa, hoy estoy aquí, entiendo que por el momento lo que Dios quiere es que yo siga motivando a la gente, que siga alzando mi voz por lo que no pueden, hacer el llamado de atención a los corazones. Señor, esto solamente se puede trabajar con el corazón, no hay dinero que pague lo que significa este trabajo, pero todos podemos poner un granitito de arena y podemos trabajar, juntos se puede. Es así, es una batalla. Es una batalla, en este mundo caído, tanta gente con poder, con influencia, con una mente retorcida, haciendo lo que está haciendo. Y necesitamos que Dios levante y mueva personas como tú, con sensibilidad, como madre. Que es cuán importante, porque en ti se conjugan 2 aspectos. El aspecto de ser madre y el aspecto de ser profesional y trabajar en esa área. Por eso decía que no era nada nuevo para ti en el sentido profesional en el campo de tu trabajo. Pero como madre es otra cosa. Ver el impacto de esto, porque realmente es una situación bastante penosa, dolorosa, desgarradora. Mencionabas el término trata y comercialización. ¿Cuál es la diferencia entre la explotación sexual comercial y la trata? Porque no es algo que la gente lo tenga tan claro en sí. Sí, claro. Mira, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, siempre que hablamos de explotación sexual comercial, estamos hablando de niños. Generalmente. Y adolescentes. Sí. Aquí tiene que haber un intercambio de algo, no necesariamente económico, para tener algún tipo, para que haya o relaciones sexuales o cualquier tipo de exposición sexual para a un niño. La gente cree que es dinero, siempre no. A un niño le ponen un caramelo, le dan 50 pesos, lo llevan al cine. Una amenaza también, tú sabes. Esa viene siendo la manera informal de cómo eso se desarrolla. Sí. En el mismo barrio, en el mismo ensanche, el mismo vecino con esas tendencias, convence, seduce a un niño, a una niña. No estamos hablando del engranaje de una gran corporación, sino estamos en lo cotidiano. Exactamente, en lo cotidiano. Lo que es muy común y normalizado en nuestro país. Sí. Pasa todos los días, pasa en los ojos de todos. Muchos padres ni saben que sus hijos están siendo explotados y es muy común. En la trata se dan otro tipo de factores para poderlo tipificar como trata. Tiene que haber traslado, puede ser dentro o fuera del país, hay engaño, coacción. Se dan muchísimos factores, pero tiene que haber traslado para que se pueda llamar trata. Qué interesante. Nosotros conocemos de muchos casos penosos, de muchas muchachas jóvenes que son embaucadas con ofertas de trabajo a otros países, y cuando llegan allá la cosa no era eso. La encierran en una casa, en un hotel, en un burdel, y hacen y deshacen, y ellas tienen que enfrentarse a esa triste realidad. Entonces ahí vemos lo que es la diferencia, entonces lo que es la trata, que debe haber un traslado, debe moverse físicamente la persona, ya sea bajo engaño o promesas, pero que al final es para eso. Sí, claro. Esto es muy triste porque ahí entonces se confunde el tema del tráfico ilícito de migrantes con trata, que es un debate que está sobre el tapete, sobre todo en nuestro país, que estamos tratando de impulsar que haya una nueva ley de trata, porque la que existe ahora mismo es muy pobre el contenido. Y se mezcla con el tráfico ilícito de migrantes. Pero, señores, tristemente muchas veces se da que la persona es captada, siempre son captadas para fines de trata. Te están chequeando, están viendo los factores de vulnerabilidad que rodean a esa persona.
Entonces, como tú dices, mira, te venden el sueño. Sí. Hay gente que vende todo lo que tiene pensando que se va a ir a un país a ganarse la vida dignamente para poder mandarle comida a sus hijos, a sus padres que están enfermos, a lo que sea. Y la triste realidad es que cuando llegan allá lo que tienen es una gran deuda, le quitan sus documentos, la llevan a un sitio y aunque no están presas no pueden salir si no es acompañada, que esos son factores. Mira, otra pregunta que siempre sale es ¿cómo tú puedes identificar una víctima de trata? Es importante. No están solas nunca, viven con los empleadores, no hablan mucho. Son temerosas. Son temerosas y además siempre tienen a alguien. Si no, vigilándolas. Si no al lado hay alguien que las está vigilando. Salen un día a la semana y, o sea, tú no puedes tener como mucha relación con esa persona. Es superficial. Es una vida difícil, una situación difícil. Una palabra que mencionaste, factores de vulnerabilidad. ¿Cuáles factores son esos? Muchísimos. Mira, la pobreza también es un tema que la gente quiere pensar como que no es. La pobreza es uno de los factores principales de vulnerabilidad. Con la pobreza se dan muchísimas cosas, además de la educación. Pero la necesidad te lleva a que cualquiera te pueda ofrecer y tú necesitas. O sea, es una necesidad que te mueve a caer en el engaño. También cuando hablamos de pobreza estamos hablando de una educación que se ve y sobre todo en nuestro país. ¿Cuántos niños no estudian? ¿Cuántos son hijos de padres analfabetos que nunca han ido a una escuela? Entonces se da la pobreza, el maltrato. Muchachos sin esperanza. Pero hay una cosa que me gustaría, Natalia, también. Porque podría ser alto el índice también, no solamente de la interacción del que se acerca al menor a sugerirle cosas, pero por el motivo de la pobreza, a veces no se da la participación de padres que pueden también ofrecer sus hijos en algunas zonas del mundo en que, mira, ahí está. Absolutamente. Oye, y como te decía, aquí es muy normalizado. Ya aquí quizás no es trata, sino explotación sexual, comercial, porque los padres por la misma pobreza, en nuestro país es muy común, siempre lo comento, el término criada. De hecho, cuando yo era muchachita, yo creía que eso era normal. Y recuerdo, señores, esto yo no sé si es un testimonio o un antitestimonio, y de hecho dije que si hablaba de eso le iba a pedir permiso a la persona. Pero lo voy a hacer. Cuando yo tenía mis niños chiquitos, la primera niñera de mis hijos y la mejor que tuve, que hoy mantenemos una relación lindísima, tenía 14 años. Oh, no. Hoy mismo eso es penalizado, o sea, eso es explotación. 14 añitos ya. Claro, explotación laboral, no sexual, pero ella tenía 14 añitos y venía de Barahona con una familia de qué sé yo cuántos hermanos, eran como 9. Sí, eso se usaba mucho, y era normal. Ella, gracias a Dios, estudió y tiene un muy buen trabajo, tiene sus hijos, de hecho, su hijo mayor se llama como el mío y todo, pero yo ahora, cuando yo comencé a trabajar en eso, yo decía, Dios mío, pero eso era un abuso. Y gracias damos a Dios. Y yo entendía que la estaba ayudando. No. Y gracias a Dios, en cierta manera fue una ayuda de que no cayó en un hogar equivocado. Claro. Porque muchas caen en casas equivocadas y las historias abundan. Claro. Una cosa mucho que abunda, eso como tú dices. O sea, hay muchas formas de cómo eso se realiza. Han pasado, aquí ha pasado siempre, por los últimos 2 años, han pasado desgracias con personas adultas y menores. Donde uno de los factores en común es que los padres lo sabían. Los padres sabían que sus hijas menores estaban saliendo con personas mayores. Claro que sí. Y por algún tipo de conveniencia o de intercambio o de falta de muñeca y amor para criar a esos hijos correctamente, decirle no, así no. Lamentablemente muchas de esas jóvenes ya están muertas. Sí. Y muchas andan por ahí traumatizadas. Y no pasa nada tampoco. Porque la impunidad frente a esto, también la indiferencia que hay, también es preocupante. Porque podríamos decir que uno de los factores también es la falta de una legislación fuerte respecto a eso. Mira, se está trabajando, nunca en ningún escenario salgo a atacar el trabajo, ¿entiendes? Nos falta mucho y nos falta, voluntad, educación, hay que capacitar mucho.
O sea, las mismas autoridades muchas veces no saben tipificar los delitos, no saben lo que es o no un delito. Señores, nosotros vivimos en un país donde cuántos adultos no están con menores y aquí a quien se culpa es a la menor porque es una fulanita, una aquella, una... Ningún menor, no importa la conducta que tenga, nosotros tenemos que acabar de entender eso, ningún menor es responsable, ni puede tomar la decisión de estar con un adulto, porque por algo en las urnas, el día de las elecciones no hay menores, o por algo un menor no puede ir al banco a pedir que le abran una cuenta de banco. Entonces, o pedir un préstamo. Sí, porque para una cosa sí, para la otra exactamente. No. Además, se supone que el adulto, porque diríamos, bueno, esta generación, porque hay que decir, esta generación no está fácil, tiene un encuentro con la calle demasiado temprano. Hay un desprendimiento en la autoridad de los padres, como que dejan que los hijos como que hagan y deshagan. Pero como tú dices, es un menor, no tiene la madurez y la sabiduría para elegir correctamente. Por eso los padres tenemos que decirle, yo le decía a una de mis hijas, los padres estamos ahí, porque no es asunto simplemente de que ustedes lleguen a tener mayoría de edad, en asunto de edad. Es que si tú no llegas a tener la madurez emocional, espiritual, que se necesita para tomar decisiones sabias, los padres siempre tenemos que estar ahí para decirte esto sí, esto no. Entonces se supone que aunque ese adolescente, ese menor, quiera tomar ese tipo de decisión de manera incauta, de manera ignorante, usted es el adulto y usted tiene que saber que eso es penado. Pero ¿qué pasa? Por una falta, como tú dices, de tipificar bien esos delitos y de una voluntad firme de las autoridades contra eso, el menor, el adulto, pierde el miedo. Dice, no, esto a cada rato lo hace todo el mundo, así que, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Francia, en muchos casos se le celebra al adulto. Ay, no me digas eso. En muchos casos se le celebra. Yo ni siquiera voy a mencionar nombre aquí, pero en uno de los casos que estuvieron muy sobre el tapete, se atacó mucho a la menor y se le aplaudió mucho cuando liberaron al adulto. Oye, yo nada más decía, pero Dios mío, ¿de qué vale que vayamos a 100 programas, que todos los organismos levanten la voz? Que cuando aquí la misma población, bueno, no entremos en eso, pero realmente aquí hay una indiferencia total del delito, no se quiere ver porque es mejor vender que todo está muy sano. Nosotros tenemos un país muy fértil para que se dé tanto la explotación sexual comercial como la trata de personas. Se da, está ahí, las autoridades lo saben, aquí hay muy buenos departamentos que trabajan. El departamento de trata de la policía. Sí. Es excelente, yo he tenido el placer de trabajar, de hecho yo respeto a la policía después de haber trabajado con ellos, a la coronela Francia Hernández, donde quiera que voy digo me quito el sombrero, es una mujer que ha entregado su vida contra ese combate. Tenemos un departamento, una procuraduría especializada en contra de la trata. Hay avances. Lo que pasa es que nosotros dependemos mucho de los organismos internacionales y los organismos internacionales son vistos como que vienen aquí a imponer y a querer que nosotros con el tema fronterizo que acojamos, eso no tiene nada que ver, se confunde. Es verdad que sí, que por un lado se recibe una presión, pero por otro lado los fondos con los que se trabaja y se combaten estos delitos vienen de fuera. En su mayoría. Es una situación difícil. ¿Y qué me dices de esta debilidad que hay en el mundo sobre cuando nacen los niños? Incluso se da en asuntos de fronteras, de guerras, que también las guerras producen mucho esto, porque hay muchos niños que quedan huérfanos, desamparados, y muchos se pierden, y no es que se pierden, es que lo pierden. Exactamente. Pero también... en muchos países, cuando no tienen un Estado que regulariza bien, a veces la falta como de cuando nace un niño, hacer su debido papeleo, inscripción, esos niños como que quedan muertos civilmente. No existe. Y no existen. Entonces es un factor que muchos aprovechan. Sí, claro. Para hacer y deshacer. Sí, claro, sí. Ahí por eso te digo que siempre la pobreza, cuando tú vas al fondo de los problemas, la pobreza siempre sale. Pero sí, el hecho de que un niño nazca y no sea declarado, bueno, pues el niño no existe. Y evidentemente todas las situaciones de donde hay conflictos es un lugar vulnerable. Mira, por ejemplo, ahora mismo en Ucrania, oh, Dios. Cantidades de niños que se pierden. El terremoto de Haití ahí fue algo fue masivo. Sí. Y siempre, señores, en cualquier barrio de nuestro país se pierden niños todos los días. ¿Y qué pasa? Nada.
Natalia, yo tengo que confesarte y decirte realmente que yo a veces voy en la calle y voy con el corazón partido, como una canción dice. Y a veces voy con mi esposa o con mis hijas y a veces por alguna diligencia voy transitando tarde a la casa y yo he visto en algunos sectores de nuestro país a las 10, a las 11, niños deambulando solos. Y yo digo, pero ¿dónde están los padres de esos niños? Aquí pasan cosas, pero por la misericordia de Dios aquí no pasan más, porque el descuido de los padres es mayúsculo. O sea, yo he visto niños andando en lugares totalmente que tú dices, ¿pero qué hace ese niño en esta zona tan desolada? A veces 2 y 3. Y eso, Francis, que tú dices que a las 11 de la noche, porque tú no sales más tarde. Ay, Dios amado. Porque es a cualquier hora. Mira, nosotros tenemos un problema muy grande como país. O sea, ustedes saben la cantidad de niñas de 12, 13 años, por no decirte que de menos, que son madres. O sea, estamos hablando de niños pariendo niños. Sí. O sea, un niño sin ningún tipo de conciencia, donde ya su vida se estancó aquí porque no va a estudiar. Ya tiene que trabajar, ya tiene una responsabilidad. Pero peor aún, ustedes saben cuántas de esas niñas tienen hijos de su propio padre, abuelo, tío, primo, ¿eh? Y ellas son las culpables y tienen que cargar con eso. Mira, yo trabajé muchos años en Conani. Yo creo que Dios te va moviendo en tu vida para que tú vayas encontrando cuál es el propósito al que Él te llama. Yo caí caí en Conani. O sea, yo no busqué ese trabajo, me llamaron. Ajá, fue coincidencialmente. Y mi vida cambió absolutamente porque yo trabajaba como encargada del departamento de los hogares de paso. Señores, ningún niño entra al sistema de protección por una diversión. Todo el niño que entra ahí entra por una tragedia. Y el abuso sexual es altísimo, ¿tú entiendes?, en nuestro país. Pero la cantidad de niñitas que había que llevar a dar a luz al hijo de su papá. Oh, Dios. Y lo saben los médicos, lo saben las autoridades, lo sabe la familia, y la niña es la que tiene que terminar en un hogar pariendo un muchacho y no tiene dónde vivir. Pero Natalia, cuando eso pasa, no hay autoridades que intervengan en el asunto. O sea, una niña embarazada, un menor embarazado, debe ser una señal roja. De hecho, ¿qué hace una niña embarazada? Ya hay un delito, ¿eh? Aquí hay un delito. Indiscutiblemente hay un delito. Uh-huh. Hay que buscar el delincuente. Claro. ¿Qué pasa? No, mira, cuando entran al sistema de protección, tú sabes, ningún niño, niña o adolescente puede entrar, ser a ninguna institución, ni pública ni privada, uh-huh, sino por la orden de un juez. O sea, ya cuando entran al sistema de protección, ya las autoridades intervinieron. Y probablemente ya ha habido o está en proceso un apresamiento. Ya la orden de arresto está, ¿tú entiendes? Lo que pasa es que no caminan, señores, no caminan. ¿Cuáles son las zonas donde que se ven más afectadas con esto? Tú sabes que estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de trata, explotación y todo. Pero sí, las zonas turísticas siempre son las más fuertes, donde más se ve. Sí, Tim Ballard habló de eso. Decía, bueno, nosotros como somos gringos, vamos a un país, incluso cuenta su experiencia acá, vengo a República Dominicana, al vernos gringos, de una vez comienzan a tirársenos como en paracaídas, a ofrecernos servicios. Y de esa manera él dijo, así es que nosotros podemos introducirnos y poder hacer las operaciones que hacemos, porque como tú dices, sí, las zonas turísticas son peligrosas. Peligrosísimas. Y déjame decirte que la policía, o sea, los encubiertos es como él dice, o sea, aquí funciona más que vengan de fuera. Porque sí, lamentablemente aquí ven un gringo, cualquier blanco que hable otro idioma, ¿eh? Así se ven. Sí. Y lo ven evidentemente como aquí viene le gustan las menores y tiene cuarto. O sea, inmediatamente caen. Y esas operaciones duran mucho tiempo, son muy tristes, tú sabes. Hay que esperar el tiempo, aún sabiendo que hay niños ya involucrados. Se tiene que hacer una investigación correcta para que no se caiga un caso completo. Ustedes saben que siempre estamos hablando, esto es un crimen organizado. Esto no es tan sencillo como esto es una mafia. Es una mafia muy grande.
Y en el momento que hay un rescate, si no está bien hecho, bueno, pues entonces esas víctimas tú las pones en una indefensión mayor que antes de ser rescatada. Entonces el trabajo es arduo, se necesita voluntad, se necesita dinero, se necesita tiempo. Y luego de un rescate, esa es una pregunta que va a salir siempre, te la voy a contestar antes que me la haga. ¿Qué pasa con los niños después que son rescatados? O con los adultos, ¿verdad? Ahí es donde comienza el asunto, porque, mira, en el caso de la explotación sexual comercial, la mayoría de las víctimas no se sienten víctimas. Explícanos eso un poco. Vamos aquí. Tú sabes que llega un punto en la vida donde el ser humano pues, puede conectar mente-cuerpo. Ya su cuerpo es el medio para lograr el fin que se llama dinero. Ya sea comida, ya sea lujo, mis celulares, el salón, o simplemente poder mantener a mi mamá que está enferma, o mi papá que no existe, que no, o sea, no hay un papá o no hay una mamá, mis hermanitos, etcétera. Entonces, cuando se rescatan, sienten que son violentadas, que tú le estás quitando su medio de vida. Ah, caramba. Pero eso no necesariamente porque sean malas, sino porque es que no han tenido otra forma de poder ganarse la vida, ni han tenido una educación. Esas personas de manera equivocada piensan como que tú le estás vulnerando un derecho que tienen. Esta es mi vida y así que yo me gano la vida. El enemigo eres tú en ese momento. Muchas veces, no siempre. Caramba. Porque acuérdate que siempre hay una denuncia para poder llegar ahí. ¿Sabes? Escúchame que te interrumpa, Natalia. Esto me acuerda a un famoso síndrome que hay. De Estocolmo. Exacto, del Estocolmo, en que la secuestrada termina simpatizando de una manera, se involucra sentimental, emocionalmente mucho con su captor y para nada quiere no es que su salvador. Que la separen. Además, acuérdate es su salvador. Acuérdate que hay otro factor que también entra aquí. Aparte de todo el tipo de violencia que estamos hablando, el consumo de sustancias ilícitas, el consumo de drogas. Sí. Entonces ya esa persona es quien me da la comida, quien me consigue los clientes y además me da la droga. O sea, es en cierta manera, y equivocado el término para aplicarlo en este contexto, es mi benefactor. Absolutamente, sí. Para ella sí, en ese momento. Ahora, cuando tú la sacas, es donde comienza ese trabajo tan arduo, tan difícil, y que no se logra en 2 días, estamos hablando de años, para tú poder desmontar. ¿Entiendes? La primera etapa es aceptar que has sido víctima. Sí. Ya cuando, o sea, pasó el momento de agresividad, ya pasó la desintoxicación, si la ha habido, de las sustancias, y entonces comienza el trabajo de aceptar que ha sido víctima. Y es donde viene el quebrantamiento grande de un ser humano. Ustedes no quieren ver eso. O sea, cuando es tocan muy fuerte. fondo y como tú dices, no solamente de las sustancias, sino desintoxicarla emocionalmente. De todo lo que ha vivido. De todo lo que ha todo lo que ha vivido. Y entonces viene esa parte tan triste, o sea, donde tú te topas con esta persona rota. ¿Y qué pasa ahí? Wow. ¿Tú la vas a volver a tirar? No. ¿A dónde está? Sí. ¿Por qué? ¿Y dónde la vas a meter? Ay, padre. Entonces, es lo que te digo. El trabajo es fuerte, se necesitan recursos, se necesita voluntad, se necesita gente que lo quiera hacer, que se preparen para hacerlo. Y una intervención de este tipo no puede ser menos de 2 años. Entonces tú tienes que tener no solamente el que sea voluntario, el que quieran entrar en el programa. Si son menores, yo entiendo que no debería ser voluntario, se debería tratar, ¿verdad? Pero, sí. ¿Quién la va a llevar a esas terapias? ¿Dónde están esos terapeutas preparados para enfrentar eso? Se requiere realmente una inversión más fuerte porque eso debe ser de manera sistemática. Porque si tú sueltas a una persona en esa condición, pues puede repetirse lo mismo que le pasa a aquellas personas que son adictas a una sustancia. Vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. La mayoría vuelve. Tristemente la mayoría vuelve y vuelve por eso que te digo. Tenemos una brecha muy grande en el sistema de protección. Lo primero que se hace es un rescate. Bueno, no, primero la investigación, luego el rescate. Luego del rescate, lo primero es colocar a la víctima ya sobreviviente en un lugar de primera acogida, en lo que se soluciona el dónde pueden ir, ¿verdad? O sea, luego, ¿verdad? Pero aquí entra el Estado en las 3 partes. Tenemos al CONANI para los niños, Ministerio de la Mujer para las mujeres. Pero son centros de acogida para cortos periodos. ¿Entiendes? Sí,
Son hogares de paso. Tienes toda la razón. Se han presentado casos a veces que sí, por ejemplo, aunque no tiene que ser esa parte, pero se da muchos casos de mujeres maltratadas que son acogidas, pero luego al no retenerlas ahí o darle seguimiento, a veces ha pasado la desgracia que se veía venir. Entonces puede pasar, debe pasar lo mismo en esta situación, Natalia, de que si no hay un lugar de acogida, como tú dices, donde pueda completarse el proceso. Mira, las mujeres cuando van a los centros de acogida, ya nos metimos en otro delito, porque las que vuelven a su casa, que la protección es por el abuso, ¿verdad? Sí. De la violencia de género, tú no la puedes retener en contra de su voluntad y ellas mismas son las que quieren volver. Okay. Por la carencia que tenemos en el sistema de profesionales que puedan dar ese seguimiento el necesario. O sea, no todo el mundo puede intervenir en todos los casos. Es igual que los médicos. Tú tienes un médico general, pero tú tienes un cardiólogo si tienes un problema del corazón, tú tienes un neurocirujano si hay que operarte el cerebro, y etcétera. Para eso hay especialistas. Hay especialidades, entonces son caras, son carísimas. Pero en el caso de los menores sí debe crearse un organismo de rescate y también que se pueda completar todo el proceso para que esos niños o esas jóvenes que han sido tratadas de esa manera, que han sido víctimas de trata y tráfico, pues... Además, tú sabes que cuando tú llevas a un centro, te voy a hablar específicamente del CONANI, que yo trabajé ahí. Y yo tenía me río hoy porque mi lucha eterna con Misión Internacional de Justicia, que es donde hoy estoy y donde duré unos añitos con ellos y sigo como consultora. Porque cuando me llamaban un rescate de misión, para mí venía un desastre. Porque por todo lo que te dije ahorita, o sea, la conducta, son niñas que vienen totalmente sexualizadas. Y yo tengo el mismo centro donde hay niñas que están porque, o sea, por abuso físico o porque simplemente se perdió y tú la vas a exponer a vivir este lío que trae. Entonces, ¿cómo es la protección? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en el país, aquí en este país no tenemos hogares especializados. En todos los escenarios van a decirte que sí. Aquí no hay hogares especializados para trabajar la explotación sexual y la trata de personas. Entonces, y lo mismo pasa al Ministerio de la Mujer. Si tú vienes y traes una mujer que viene a desbaratar ese hogar, a matarte, que está pasando por un síndrome de abstinencia, entonces tú estás protegiendo a una que puede matar a la otra que vino. Entonces, necesitamos un hogar especial, por lo menos uno, ¿entiendes? Aquí no lo tenemos, hay un hogar que se habilita y se prepara en el momento de un rescate. Si tú lo estás haciendo puntualmente en ese momento, no están los profesionales que van a atender esos casos. Me surge una pregunta que no la tenía en mente, pero yo sé que debe darse en muchos casos, tal vez no haya una cifra estimada, pero también hay que tratar con un problema cuando ustedes rescatan esas niñas. Claro. Muchas de ellas pueden venir con enfermedades. Que la mayoría vienen con enfermedades de transmisión sexual, sí. Wow. Por eso es que esto es integral, aquí entra el sistema de protección no es una o dos instituciones, no es la policía, CONANI, Ministerio de la Mujer, no, aquí está salud pública, educación, o sea, el Estado completo tiene que intervenir, porque las leyes, ¿de dónde vienen? Sí. ¿Y quiénes las aplican? ¿Y cómo combatimos eso? Alzando la voz, no callándonos, seguimos creyendo en que Dios es soberano. Amén. Y que sí, hay mucho sufrimiento en el mundo entero. Esto no es un combate que está pronto a terminar, no, apenas comienza. Es una lucha que apenas comienza. Y yo creo que lo que tenemos es que quitarnos el miedo de abrir la voz, de alzar la voz, de decir sí existe, de si tú ves cualquier señal, pon la denuncia. La gente no quiere denunciar porque yo no me quiero meter en ese lío. Y miren, señora, aquí hemos hablado mucho de pobreza. Aquí hemos hablado mucho de un delito, ¿verdad? Feísimo como la trata. Ahora, ¿quiénes son vulnerables? Porque los ricos no son vulnerables. Todos.
todo el que está vivo le puede pasar. Claro. Y en la clase social un poquito más alta y de mejor educación, se denuncia menos, pero pasa. Exacto. El abuso sexual. Sí, porque es cierto, hay como en escalones sociales más altos como que se es más discreto con el asunto. Claro. Y hay como maneras como de poder poner eso bajo un velo. Pero eso pasa en todas las clases sociales. Pasa en todas. Pasa en todas, el niño no habla por miedo, porque el niño cuando lo están abusando de cualquier forma, hay amenaza, tú sabes. Entonces, no se atreve a hablar. Cuando un niño cambia de conducta, hay que abrir los ojos, hay que ver qué pasa. Eso y es bueno que los que tienen niños chiquitos siempre le digan a sus hijos que nadie que le diga que va a hacer algo escondido de sus padres le está diciendo la verdad. Y que cuando le dicen que van a dañar a sus padres, que los padres mismos sean los que le digan antes que pase eso, que eso es mentira, que no le van a hacer daño, porque la única forma de protegerlo es sabiendo que le está pasando algo. Eso es así. Entonces, hay que llenarse de coraje y de valor, y nosotros damos gracias a Dios porque Dios todo lo usa para su gloria. Uh-huh. Porque con esto de esta película, una realidad que ha estado siempre conocida, pero como por debajo, como que nadie quería meterle, como decimos aquí los dominicanos, el pico, o sea, hacerle frente, de denunciarlo, declararlo y combatirlo. Con esta película, estas personas se llenaron de valor, y en contra de los pronósticos, de lo que fue producirla ya fue difícil, después mercadearla. Muchos bloqueos, los diarios se levantaron, esos diarios progres, hablando mal de la película, todavía lo siguen haciendo, diciendo que tú y yo, Natalia, que vamos a ver esta película, somos adultos con cerebro, con gusanos cerebrales. O sea, es increíble los ataques que esta gente han hecho, y cómo están involucrados esas grandes élites que manejan esas cosas allá arribota, porque hablábamos ahorita de cuando se da de manera cotidiana, en el cotidiano vivir del barrio, pero como también decíamos, esto es una mafia, esto es un negocio. Pues es el negocio más lucrativo del mundo, más que la droga. Y por otro lado, todo el mundo quiere vivir en paz. ¿Y para qué yo quiero saber de ese problema? Yo no quiero meterme porque a mí no me afecta, mis hijos también. Pero yo no voy a ir a enfermarme, yo voy a salir de mi casa a ver una película para llegar mala. No, esas son las respuestas que vamos a encontrar. Uh-huh. Y mira, que me alegra, como tú dices, y a mí me pasó igual cuando yo fui a verla. Incluso fue en Santiago que fui con mi esposo. Estaba lleno el cine. Qué bueno. Estaba lleno. Aquí, Excúsame que no la viste, pero qué bueno te pasó como a mí. No, yo la vi. ¿La pudiste ver? Yo la pude ver, sí. Okay. Y la verdad es que qué pena que no podemos decir que qué linda película, pero qué éxito ha tenido. Una pregunta, Natalia. ¿Está ratificada para 16 años? Un niño de 16 en adelante ya puede verla, ¿o no? ¿Qué tú aconsejas? Yo te voy a hacer una pregunta. Dime qué niño de 16 años no anda con un teléfono inteligente en la mano viendo lo que sea. Bueno. Entonces sí, le vamos a poner restricciones para eso, pero estamos haciendo lo que le da la gana con todo. Si estuviéramos hablando de otra época, yo te diría, es un poco fuerte. Pero dime... Ya. Como decimos aquí, otra frase para los que nos están escuchando de manera internacional. Ella acaba de matarme el gallo en la funda. Ni llegué a sacar el gallo, no hubo pelea. Tienes razón. Ya los niños, los adolescentes han perdido su inocencia ya de manera prematura. Uh-huh. Lo que a nosotros nos llevaba 20 años aprender y conocer, ya niños de 12 y 13 años, hace rato que nos superaron a nosotros en eso. Bueno. Y sí. ¿Qué te digo? Ay, Dios mío. Uno mira. La negligencia está, mira, a todos los niveles. Sí, y yo te voy a decirte una cosa. A veces mientras más poder adquisitivo es peor. Porque si tú tienes la educación, ¿verdad? Yo creo que el castigo debe ser mayor. Pero la negligencia que hay, señores, a los niños le ponen un teléfono celular, o una tablet, o un juego, simplemente para que... Tú vas a los restaurantes y tú lo ves idiotizado ahí. Los padres tienen que ser responsables en eso. Los niños se le entregan
Para salir de ello. Al servicio, Uh-huh. los que pueden tener servicio, los que no salen a trabajar y lo dejan solo. Porque Sí. por eso es que te digo que para mí es peor cuando tú tienes los medios que sea tan indiferente. Hemos pecado en eso. Sí. Es más pecado, sí. Y está fuerte la cosa. Los niños no son inocentes ya. Natalia, yo quiero ya para ir cerrando pedirle a nuestros oyentes que este programa que ustedes están escuchando va a salir más adelante en unas horas en nuestra plataforma de YouTube. Por favor, véanlo otra vez. Tomen notas. Esto es una situación, es una realidad, es desgarradora. Y cualquiera puede llegar a ser víctima como padre de niños que pasen por eso si no aprendemos de la experiencia ajena, de comenzar a hacer conciencia. Este programa páselo a mucha gente, porque nosotros esto es una manera, Natalia, también de nosotros alzar una voz, de que cuando personas capacitadas en el tema como tú, para la gloria de Dios, habla de este tema. Si usted no sabe hablar de este tema porque no lo estudió a fondo, no ha trabajado en esa área, pues usted puede ayudar poniendo al alcance de los oídos de muchos padres, de miles de padres, de cientos de miles de padres, lo que Natalia ha estado compartiendo con nosotros en este día. Y Natalia, para finalizar, yo quiero que tú le hables a los padres como madre que eres. ¿En qué manera nosotros podemos ayudar? Porque como tú dices, siempre queremos dejarle la carga al gobierno, a las instituciones, pero nosotros debemos trabajar desde la prevención. Claro. Para que lleguen los menos casos posibles. Pero si hay cosas que por alguna razón se nos fue de la mano, de una manera que nosotros no pudimos controlar, entonces el gobierno, las autoridades, los organismos encargados van a hacer su labor. Pero seamos nosotros una pared preventiva para que eso no pase. Háblamele, por favor, desde el corazón, con el conocimiento de la profesional, pero con el corazón de una madre sobre esto. Mira, Francis, qué bueno que tú mencionaste que siempre queremos culpar a las autoridades. Bueno, señores, miren, desde el alma lo que yo le puedo decir es que nunca es tarde para comenzar a hablarle a sus hijos y explicarle la realidad que está allá afuera. Nunca es tarde para demostrar el amor que ustedes le tienen. Y el amor no se demuestra con premios, el amor se demuestra de otras formas. La prevención, el primer lugar donde se previene a un niño es en la casa. Es en la casa donde se educa. Y sus hijos tienen que estar conscientes de lo que está pasando ahí afuera. Sepan de la boca de sus padres lo que deben protegerlo. Porque lamentablemente los niños están aprendiendo de otras bocas y lamentablemente no tienen el criterio para poder saber lo que está bien y está mal. Nosotros somos los llamados a darle ese discernimiento y a protegerlos de la manera como, bueno, Dios nos lo puso en la mano. Y yo siempre digo que cuando lleguemos al cielo nos falta mucho porque nos van a preguntar qué hicimos con ellos. Esa es una responsabilidad del día que están en la barriga, de la barriguita de nosotros, hasta el día en que ellos o nosotros moramos. Y nada, no dejen de hablarle, no pierdan la esperanza. Sí, el mundo está lleno de cosas malas, pero hay mucha gente buena también. Y el Señor protege, pero nosotros tenemos que hablarles y cuidarlos. Muchísimas gracias. Damos a Dios por tu vida, Natalia. Por Dios ponerte de manera providencial en este campo. Como tú decías, tú no sabías que eso iba a ser parte de tu vida de manera integral, como madre, como profesional. Y de alzar tu voz y de ser una autoridad en el tema. Mucha gente se ha edificado y será edificado con esto. Gracias por tomar tu tiempo. Que una madre tiene que sacar tiempo, no es que le sobra, tiene que sacar tiempo. Gracias por ser una portavoz que va a ayudar a muchas personas. Y a ustedes gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta entrega que yo la catalogo de muy especial de perspectiva, tratando este tema de tráfico y trata de personas.
principalmente los menores. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga y será hasta la próxima nuestro espacio de perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.